Ok, esta charla es sobre dos aspectos que vamos a tratar. Por un lado está la arquitectura de Frank Lloyd Wright, un arquitecto americano del siglo XX, y por otro lado los, digamos, contemporáneos a él, que eran más bien jóvenes, 20 años más jóvenes que él, que estaban en Europa y que algunos de ellos hicieron, por ejemplo, la escuela de Bauhaus. Le Corbusier hizo, por ejemplo, en Francia, lo que él llamó los congresos internacionales de arquitectura moderna, que vinieron a cimentar, digamos, lo que es la arquitectura actual. Entonces, vamos por partes. Primero vamos a tener esta exposición que se llevó a cabo aquí en México, que tuvo en el año 2002 en el Museo de Arte Moderno. Y en esta exposición yo hago una breve semblanza donde, por ejemplo, venían maquetas de Frank Lloyd Wright, él tenía una arquitectura muy integral, venía de una corriente, digamos, humanista, diría yo, muy apegado a la naturaleza, y entonces, por ejemplo, en su arquitectura había de todo, se concebía desde los vitrales hasta aquellos mobiliarios. Por ejemplo, ustedes, algunos estudiantes van para diseño industrial, sería bien interesante que vieran los mobiliarios que hacía Frank Lloyd Wright, sillas, mesas, unos vitrales preciosos, y aquellos telares, por ejemplo, como los tapetes y cosas así, todo estaba integrado en esta arquitectura que él hacía. Algunas de estas arquitecturas fueron, digamos, de carácter utópico, es decir, no se hicieron, como bien dice aquí la exposición, que aquí se llamó La Ciudad Viviente, que ahorita vamos a ver algunos de sus planos y de los dibujos que él presentaba. Ok. Probablemente algunos de ustedes conocen que es uno de sus edificios más famosos. Este edificio está en Nueva York, es el Museo Guggenheim. Como ustedes saben, Guggenheim fue, digamos, un gran millonario, filántropo, promotor del arte, y tiene entre sus saberes la promoción de los museos y las obras de arte. Entonces, le encomienda en 1956 este museo a Frank Lloyd Wright, que tiene muchas características, digamos, que se pueden destacar. Por una parte está esta parte que pareciera como un zigurat. Acuérdense que los zigurats eran estas como pirámides, ¿no? Y él hace un zigurat, pero de manera invertida. Y luego esta relación que tiene él y que tuvo toda la vida con la naturaleza. Entonces, parece un caracol, parece una forma ondulante, nos recuerda a aquellas, por ejemplo, formas de espiral áurea, ¿no? Y, y estos volúmenes que son un poco contrastantes con los volúmenes y las, digamos, texturas y materiales que él manejó previamente a esto. Obviamente, como todo arquitecto y como todo artista, él tuvo varias etapas. Digamos que esta es de las etapas, pues, casi finales de su vida, ¿no? Porque él hizo arquitectura desde principios del siglo XX hasta, pues, prácticamente los 60 por ahí, ¿no? Entonces, y fue muy prolífico. Además de muy prolífico, fue un arquitecto que vivió como Matusalén, vivió casi como 90 años, más o menos, si no estoy mal. Entonces, fue muy prolífico y obviamente su obra fue cambiante. Y este museo que ustedes ven es una de sus obras más reconocidas, por lo menos, no sé si la más importante, pero sí una de las más reconocidas, y incluso aparecen películas. Tal vez ustedes hayan visto la de Hombres de Negro con Will Smith, cuando él va persiguiendo a un alienígena. Justamente lo hace aquí se pone a correr por todo el museo y luego sube el techo y es muy divertido. Pero bueno, lo pueden ver ahí, y hay muchos documentales y hay mucho material acerca de la obra de Wright. Y vean lo que hacía, por ejemplo, en términos de dibujo. Él era un excelente dibujante y tenía estas dos, digamos, particularidades, ¿no? Era muy buen constructor, y al mismo tiempo era un excelente dibujante. Cuando uno se acerca, por ejemplo, ya a arquitectos más recientes, hay quienes tal vez no tienen esta precisión y esta calidad que tuvo Wright en sus obras. Y lo que hace, por ejemplo, el maestro Porter en la lectura que ustedes van a leer más adelante, es comparar justamente los aportes que hace en su arquitectura Frank Lloyd Wright en relación a sus pares
europeos, ¿no? Él dice, por ejemplo, que en una determinada etapa de su vida, Wright renuncia a su despacho, a su esposa, etcétera, y se va a Europa con sus planos y sus dibujos y deja a sus compañeros europeos asombrados, ¿no? Y una de las características, por ejemplo, que tiene este edificio, que aparte del manejo de la luz y de la ausencia de color, que en este caso podríamos llamarlo, que es el blanco, que es un edificio totalmente blanco, es esta espiral que no tiene, digamos, fin y que marca todo el recorrido de las obras, ¿no? Ustedes cuando entran a la planta, desde la planta baja van subiendo de manera, digamos, ondulante, de tal manera que, o de tal suerte que no hay nunca cortes, y esa es digamos, fue una aportación en ese momento para su arquitectura, o para la arquitectura mundial, porque en ese momento nadie había hecho algo como lo que él hizo en este museo. En esa exposición que yo les decía, que aquí se tituló La ciudad viviente, podemos ver, por ejemplo, estos dibujos que se presentaron de, digamos, de una ciudad a manera utópica. Ustedes, como saben, la utopía es un tema que ha sido tratado tanto por filósofos como por escritores y por arquitectos. Pienso, por ejemplo, en la utopía de Tomás Moro, ¿no? Probablemente ustedes conocen ese librito que es muy famoso, donde Tomás Moro, por ejemplo, en términos de urbanismo y de arquitectura, plantea unas ciudades donde el individuo habita esa casa solamente por un periodo determinado de tiempo y después se va a otra y va cambiando con otros, pero la particularidad de esto es que cada uno se procura que su casa sea la más bella, para que cuando llegue el otro la encuentren así muy habitable, muy hermosa. Y por otro lado, plantea también cuestiones de urbanismo muy interesantes. Se los recomiendo. Bueno, en el caso de Wright, lo que podemos apreciar es que él plantea una ciudad un poco como satelital, digamos, y si ustedes se dan cuenta, en los dibujos se ve toda esta cuestión de la incorporación de la máquina. Acuérdense que veníamos del siglo XIX al XX en esta cuestión de la revolución industrial y justamente una de las cosas que aporta este momento histórico es que la máquina empieza a ser una parte muy fundamental para el hombre y obviamente el vehículo o el automóvil se vuelve una cosa, digamos, importante y prioritaria. Fíjense cómo han cambiado digamos, los parámetros de proyección, ¿no? Los paradigmas. Ahora, justamente lo que se busca, si ustedes lo analizan y ven a los que están haciendo arquitectura y los planificadores y urbanistas actuales, justamente ahora lo que se busca es al revés, que el vehículo, que el transporte ya no sea el más importante, sino que el transporte sea de otra manera. ¿Sí se dan cuenta de ello? Y aquí en esta ciudad, que es utópica para Wright, es exactamente lo opuesto. La máquina, que es el vehículo, tanto, fíjense, tanto a nivel terrestre como a nivel, digamos, aéreo, es la máquina, el vehículo, una de las características más importantes. Y por otro lado, también está la cuestión del dibujo como tal, ¿no? Lo que yo venía diciendo, la manufactura del dibujo. Vean esta gran torre que me recuerda un poco la película de Metrópolis, ¿no? Que la de Fritz Lang de 1929, donde todos habitaban, digamos, las clases más importantes habitaban ahora sí que en las partes más visibles de la torre, y los obreros y la parte trabajadora y la parte, digamos, desechable de la sociedad, así lo planteaba por lo menos esa película, vivía en los subterráneos, ¿no? Y cuando vino esta obra de Wright a México, digamos que lo que estuvo muy interesante es que aparte de los dibujos, había maquetas de esto y había maquetas de mobiliario, tapetes, cosas muy, digamos, que son difíciles de ver, porque también no es tan común que un arquitecto como él nos visite. Su obra, me refiero, evidentemente. Y luego él tuvo, digamos, a bien formar esta parte de la arquitectura educativa. Y entonces hubo dos sedes que se llaman Taliesin, una en Arizona, que es esta que ustedes están viendo,
y la otra, si no estoy mal, en Wisconsin, donde él eh, habitó, pero después se convirtió en una universidad. Desgraciadamente, esta que ustedes están viendo en pantalla cerró hace un año. O sea, en el 2019 cerró sus actividades, pero se había mantenido, después de la muerte de Wright, se había mantenido vigente como escuela. Y desgraciadamente, pues ahora ya habrá quedado, pues tal vez como museo. Y bueno, su obra más representativa, tal vez, o la que ustedes seguramente conocen, es esta, ¿no? La Casa de la Cascada, que es una casa con estos volúmenes integrados a la naturaleza, donde él espacialmente logra cosas que ningún otro arquitecto hasta el momento ha logrado, ¿no? Y además, si ustedes se dan cuenta, está integrado a la naturaleza. Esta casa está en Pensilvania, actualmente se puede visitar, es como si fuese un recorrido de museo, aunque tiene mobiliarios, digamos, como un poco lo que pasa con la casa de Luis Barragán aquí en Tacubaya, que las cosas están más o menos como las dejaron, como las dejó el arquitecto, y se pueden hacer los recorridos. Cuando vayan algún día a Estados Unidos, sería muy, digamos, sobre todo si vas para arquitectura, pues muy importante conocer este tipo de obras in situ, porque libros, publicaciones y revistas se han hecho miles de esta obra. Hasta un Lego se hizo. Este, entonces, pero jamás se va a comparar a la obra en el lugar, o sea, ir a visitarla, recorrerla, porque las sensaciones evidentemente pues no se pueden comparar cuando uno está enfrente de una obra a cuando la ves en en un documento. Entonces, hago digamos, esta primera parte sería referente a este arquitecto americano. En su contraparte, digamos, a principios del siglo XX, estaríamos hablando de más o menos hace 100 años, estaban, digamos, en boganza algunos de los arquitectos que ustedes seguramente han escuchado. El primero es Walter Gropius. Walter Gropius fue el primer director de la Bauhaus, en lo que se denominaba en ese momento la República de Weimar, en Alemania, y tuvo varias sedes, y la última fue en Dessau. Pero esta es la de Weimar. Actualmente igual se mantiene el edificio, y digamos que lo que hace Walter Gropius es plantearse una forma nueva de pensamiento y de proposición, no solo de arquitectura, sino de todos los diseños. En el texto que yo les voy a hacer llegar, el maestro le llama a esto, el maestro Luis Porter le llama a esto la caja de zapato, la arquitectura de caja de zapato. Sí, diría yo sí, pero también por lo mismo, creo que es muy complicado hacer algo así, porque su planteamiento del Bauhaus y de estos movimientos paralelos como de Stitch en Holanda, digamos que tenían como uno de sus principios el quitar todo aquello decorativo, aquello que estaba de más, ¿no? Aquello que era, digamos, que sobraba en la obra. Entonces, este planteamiento de hacer un diseño muy pulido, sin tantas cosas decorativas, pues yo creo que para lograr algo así y que sea estético, que sea funcional y que sea bello, realmente no creo que haya sido una cosa muy sencilla, y además con la particularidad de que ha durado prácticamente 100 años. Todos estos principios que se llevaron a cabo en la Bauhaus, después en Ulm y también con Le Corbusier, con los congresos de arquitectura que les mencionaba anteriormente, pues fueron los que permearon a nivel mundial y son los que actualmente, digamos, dan el parámetro de lo que se hace o no se hace en arquitectura. Entonces, eh, por otro lado, teníamos a todas las, digamos, a todos los diseños. No solo era lo arquitectónico, sino también incluso las artes. Se tenía la música, se tenía la pintura, evidentemente, la danza, y estas artes también se vieron, digamos, eh, influenciadas o integradas, más bien diría, y había una especie como de libertad en los talleres. Yo les hablaba un poco del maestro Johannes Itten, que fue uno de los maestros del color junto con Paul Klee y Kandinsky, eran los maestros del color en la Bauhaus, y Johannes Itten, por ejemplo, llegaba pelón con una tónica,
¿no? Y y él se hacía llamar el gurú del color, ¿no? Y era una especie hasta como de metafísica, ¿no? Y sus clases eran muy experimentales, nada que ver con las clases de dibujo que hasta en ese momento se llevaban a cabo. ¿Qué pasó? Que vino el nacionalsocialismo con los nazis y para ellos, particularmente para Hitler, este tipo de diseño y este tipo de arquitectura era aberrante. Y además lo que proponían ellos, los de la Bauhaus, entre otras cosas, era el libre pensamiento. Y si hay algo que se contrapone justamente con esta filosofía de los nazis es justamente lo opuesto, ¿no? Ellos son dogmáticos. Entonces, evidentemente la escuela tuvo que cerrar, pero lo que sucedió con los arquitectos y los pintores y los artistas de este lugar fue que emigraron particularmente a Estados Unidos. Entonces, ahorita regresaremos a otro arquitecto, a Estados Unidos. Mientras tanto, en Francia está Le Corbusier. Le Corbusier es un arquitecto suizo, pero que basó prácticamente un gran porcentaje de su arquitectura estuvo desarrollada en Francia. Y fíjense, observen ustedes con calmita esta imagen. Esta es la Villa Savoye. Y aquí están aplicados los 5 principios de la arquitectura Le Corbusiana, ¿no? La planta libre, los pilotes y los elementos de las ventanas de manera horizontal. También en la parte superior tiene sus planteamientos propios. Bueno, si ustedes se dan cuenta, una particularidad de este edificio, por ejemplo, si lo contraponemos con el de Wright, este parece que se aleja de lo terrenal, ¿no? O sea, hay una separación de la natura con el edificio. Y si ustedes algún día pueden visitar la casa de Frida y Diego, que está aquí en San Ángel, que es una obra que le hace Juan O'Gorman a estos dos pintores, donde está la casa roja y azul, él hace, Juan O'Gorman hace este planteamiento a partir de los principios de corbusianos. Hagan de cuenta que es muy parecido a este, solo que le pone la parte mexicana, el color rojo para Diego, el color azul para Frida, y el paisaje, la incorporación del paisaje mexicano, basado en una obra de Le Corbusier, de un pintor, Osenfant se llamaba, su amigo de Le Corbusier, y Le Corbusier le había hecho un edificio a él, y lo que hace O'Gorman es tomar esas referencias lecorbusianas y hacer un planteamiento en México. Bien, y existen muchos, digamos igual, muchas obras y muchas publicaciones que hablan de el que se autodenomina el padre de la arquitectura moderna, ¿no? Le Corbusier, que como vuelvo a repetir, él hizo los famosos CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, fueron varios como eventos de publicaciones donde estaban convocados los arquitectos más importantes de esa Europa, de la Europa de ese entonces, y ellos, digamos, marcaron las pautas de lo que después vino a ser el movimiento internacional. Es decir, qué se tenía que hacer en términos de arquitectura a nivel mundial. Regresamos a América. ¿Qué pasaba en América? Bueno, un poco lo que plantea el maestro Luis Porter es esta dicotomía que tenía Frank Lloyd Wright con sus compañeros o sus pares americanos. Como él era un genio, él tenía su propia forma de hacer su arquitectura, tuvo su contraparte y esa contraparte estuvo, digamos, primordialmente vista a partir de este arquitecto que están viendo en pantalla que se llamó Philip Johnson, que además también fue un arquitecto súper longevo, ¿no? Y Philip Johnson fue un personaje también muy importante para la arquitectura, particularmente de los Estados Unidos, y dentro de sus diseños, digamos, está esta casa, perdón, la casa de vidrio, ¿no? Que es como muy sui generis porque no tiene muros, todos los muros son cristal. Entonces, pues es un poco, sería como un fenómeno bien interesante poder habitar algo como esto, pero se convirtió en un ícono de la arquitectura moderna. Y Philip Johnson
digamos que era muy amigo de los ricos, de los millonarios, como los Rockefeller, por ejemplo, en Estados Unidos, y ellos también contribuyeron a hacer la arquitectura que actualmente sigue predominando porque eran los dueños de todo. O sea, ellos eran los dueños del acero, de los materiales, del cemento, del cristal, etcétera. Y evidentemente lo que les importaba más era hacer ciudades y arquitecturas, pues donde se usaran todos estos materiales, inverso a lo que planteaba Frank Lloyd Wright, que era justamente la recuperación de la tierra y estar más apegado a la naturaleza y etcétera, etcétera. Son valores totalmente diferentes. Bien, por último está la obra de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe fue el último director de la Bauhaus en Alemania y evidentemente cuando vino el nazismo, aparte de que cerraron la escuela, pues todo el mundo salió huyendo y se vinieron a América, como ya lo había comentado. ¿Cuál fue la particularidad? Que Mies van der Rohe se va a Chicago y Walter Gropius se va a Boston. Y hicieron, a pesar de que los dos traían como la misma escuela y habían sido directores de la misma, de la Bauhaus, tenían formas de pensamiento también divergentes y cada quien hizo en su lugar diferentes arquitecturas que no se parecen del todo. Previo a esto, en 1929 hubo la Feria de Barcelona y le encomiendan a Mies van der Rohe que haga el pabellón para Alemania, ¿no? Se llama Pabellón Barcelona porque está en Barcelona, pero era la muestra de Alemania. Entonces, la arquitectura, la representación de Alemania en Barcelona. Y hace este edificio, a muchos nos parece prodigioso, un prodigio de arquitectura, porque es tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complejo, ¿no? Con estos materiales, estos cuerpos de agua, las esculturas que usa, los muros acristalados, las texturas de mármol, etcétera. Y cuando, y cuando terminó la feria, desmantelaron este edificio y digamos, pues se acabó, pero con el tiempo lo volvieron a hacer. Entonces, si alguno de ustedes ya fue a Barcelona o en algún momento va a Barcelona, seguramente van a ir a este lugar a conocer este edificio, pero este edificio es la réplica del original. O sea, el original se desmanteló. Y cuenta la leyenda que en términos de diseño industrial, Mies van der Rohe, que tenía un dicho, tenía dos, pero uno era Dios está en los detalles, este, que hace la silla Barcelona para el rey. Y la leyenda cuenta que, aunque la silla estuvo en la exposición, el rey nunca se sentó. Y es un icono también del diseño industrial. Probablemente algunos de ustedes conocen la obra de la silla Barcelona de Mies van der Rohe. Se va también, decía yo, a Estados Unidos y en Estados Unidos y en Canadá hace eh, estos edificios, que ya son edificios con acero, con cristal, con una naturaleza totalmente industrial. Este es el Dominion Center en Toronto, este está en Toronto, también tuvimos la oportunidad de conocerlo en algún momento, y es digamos, es monumental, o sea, uno cuando está frente a estos edificios, digamos, te impone la arquitectura, y además también tiene una cuestión que en términos de la precisión son sumamente precisos. O sea, estos edificios están hechos, a pesar de que ya pasaron muchas décadas de que los hicieron, están hechos con una precisión absoluta. Y se usaron en su momento todos los materiales, decía yo, de carácter industrial, ¿no? Como el Seagrams, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es una, llamémosle así, una misma fórmula, ¿no? Que utiliza Mies van der Rohe, y este es el edificio Seagrams en Nueva York. Ustedes vean, este es el que está en Nueva York y este es el que está en Toronto. Pues prácticamente es el mismo edificio, ¿no? Y bueno, por último, y ya para cerrar, algunas de las arquitecturas de arquitectos importantes del mundo han tocado suelo mexicano. De hecho,
no solo están estos arquitectos que uno conoce, sino incluso de otros no tan conocidos y que también tienen arquitectura hecha, ¿no? Maestros del Bauhaus que vinieron e hicieron arquitectura o incluso pintura. Pienso, por ejemplo, en Joseph Albers, que fue un pintor también de esos tiempos y que fue muy amigo de Luis Barragán. Si ustedes van a la casa de Luis Barragán, encontrarán que en algunas partes de sus habitaciones hay obra de Joseph Albers. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que hubo mucha influencia, o históricamente ha habido mucha influencia de la arquitectura y de los diseños y del arte de otros lugares y ha venido a México y se ha incorporado de manera, por lo menos, bien, ¿no? Y este ejemplo que yo les muestro ahorita son las oficinas de Bacardi. La empresa Bacardi tenía pensado proyectar toda la planta industrial, y al final solamente se hizo esta parte que son las oficinas, digamos, que están a las afueras de la Ciudad de México y que aún existen, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si quieren visitar los que van para arquitectura, este edificio icónico, se puede visitar, simplemente se tiene que sacar una cita, ya saben, este tipo de procedimientos, pero valen mucho la pena para un arquitecto Nobel como ustedes, que están en ciernes, que están en un proceso de aprendizaje, ir y visitar estos lugares. ¿Ok? Bien, esta sería, digamos, una breve introducción de algunos arquitectos que me parece son importantes para ustedes y van acompañados de una lectura que vamos a realizar para que más o menos tengan un panorama general de la importancia del diseño y de la arquitectura de principios del siglo XX. ¿Ok? Bien, vamos a dejarle allí. Ups, ups.